predicador para los ciegos. Dos hombres estaban predicando en Noruega. El primero estaba muy bien vestido y, según un granjero que estaba en la parte posterior de la habitación, era un poco arrogante. El predicador abrió un libro y leyó una declaración de Ellen G. White, cofundadora de la Iglesia Adventista. Luego tomó otro libro y leyó otra declaración de la misma autora. Todo el sermón consistió en declaraciones de Ellen G. White. Esto no molestó a Einstein o Gamvik, el granjero de 30 años de edad que estaba sentado en la parte posterior de la habitación con su atuendo de trabajo. Luego, el segundo hombre se puso de pie para predicar. También estaba bien vestido, pero su traje se veía viejo y se notaba que había sido reparado varias veces. Sus zapatos, aunque pulidos, estaban desgastados. Este segundo predicador no tomó ningún libro para leer, pero sus palabras brotaron del corazón. La sinceridad del predicador tocó el corazón de Einstein, a pesar de que el tema de la predicación no lo impresionó en absoluto. De hecho, se sintió ofendido. El predicador se dio cuenta y se acercó a Einstein después del sermón. Saludó al granjero y le preguntó cortésmente cómo se llamaba. Le preguntó por su trabajo y su familia, pero no mencionó nada sobre el sermón. Después de unos minutos, el predicador le preguntó a Einstein si podía orar por él. Mientras lo hacía, estalló un conflicto en la mente de Einstein. ¿Cómo puedes permitir que alguien ore por ti si estás en desacuerdo con lo que predica?, pensó. El granjero sintió que el Señor le estaba diciendo: tienes que confiar en mí. De vuelta en la granja, Einstein decidió probar que el predicador estaba equivocado. Pasó horas leyendo la Biblia. Compró grabaciones de sermones que trataban el tema que lo había ofendido y encontró una variedad de puntos de vista distintos al de los predicadores adventistas. Sintió como si Jesús se estuviera alejando de él. Después de un año, estaba completamente confundido. Un día, Einstein volvió a leer el relato de Marcos 10, 46 al 52, sobre cómo Jesús le devolvió la vista al ciego Bartimeo. Mientras lo leía, sintió que Bartimeo era él mismo. A pesar de que siempre había tenido una vista excelente, estaba espiritualmente ciego y necesitaba pedirle a Jesús que abriera sus ojos. Einstein abrió la boca y gritó: «Señor, dame visión espiritual». Inmediatamente sintió el impulso de abrir su Biblia en la historia de los dos discípulos que, sin saberlo, caminaron con Jesús en el camino a Emaús en Lucas 24. En el camino, Jesús hizo un estudio bíblico exhaustivo sobre sí mismo, pero los dos hombres siguieron sin reconocerlo. Sus ojos solo se abrieron cuando Jesús oró por la comida en su hogar. Einstein se dio cuenta de que, a pesar de que los 12 discípulos estuvieron con Jesús durante más de 3 años, permanecieron espiritualmente ciegos en cuanto a la misión de Jesús y la cruz. Se dio cuenta de que él, un adventista de 5ª generación, había estado con Jesús toda su vida, pero estaba espiritualmente ciego porque se aferraba a su propio entendimiento en vez de pedirle al Espíritu Santo que le abriera los ojos. Jesús no lo estaba abandonando, pero él estaba en peligro de abandonar a Jesús debido a su amor por su propia verdad. En su empeño de un año en tratar de refutar al predicador, nunca había orado para que el Señor abriera sus ojos. Lo único que quería era probar que el predicador estaba equivocado. Por primera vez, Einstein oró para que Dios abriera sus ojos. Desde ese día en adelante, la Biblia cobró vida para mí, dijo durante la entrevista. Las historias de los evangelios ya no trataban simplemente de personas que vivían en el tiempo de Jesús. Ahora podía relacionarme con ellas y tenía mensajes para mí. Los textos de la Biblia y los libros de Ellen G. White cobraron nueva vida durante las largas jornadas en la granja. Su corazón se transformó y el conocimiento intelectual se convirtió en realidad práctica y viva. Un año más tarde, Einstein comenzó a compartir su historia en las iglesias en otros lugares de Noruega. Luego, los dirigentes de la Asociación de Noruega Oriental le pidieron que trabajara como pastor. Einstein tiene ahora 61 años y aún posee una granja, pero usa su tiempo y energías para predicar el Evangelio. Ha trabajado como pastor a tiempo completo durante los últimos 9 años y dirige 2 congregaciones en Oslo y Hesheim.
Einstein creció en la primera fila en la iglesia, escuchando a su madre tocar el órgano y a su abuelo predicar. Se bautizó cuando tenía 17 años y siempre fue y quiso ser adventista. Pero según nos cuenta, estuvo espiritualmente ciego hasta que le pidió a Jesús que abriera sus ojos. Desde ese momento, la Biblia y los libros de Elena G. White han sido mi vida, nos dice. Gracias por sus ofrendas del 13º sábado del 2017 que ayudaron a convertir el sótano de la iglesia adventista Betel, en Oslo, en un centro de influencia comunitario para jóvenes.